Mi padre me desheredó por negarme a trabajar en su empresa, pero cuando descubrí los secretos que escondía en sus cuentas, terminé destruyendo su imperio, y liberando a toda mi familia de su manipulación. La conversación empezó con una frase que todavía me quema la memoria: es hora de que dejes de soñar, hijo. Así, sin anestesia. Mi padre me lo dijo sentado detrás de su escritorio, rodeado de diplomas, trofeos empresariales y esa mirada suya que hacía temblar a todos menos a él mismo. Yo estaba ahí, con las manos sudando y la garganta cerrada, sabiendo que esa charla no era una invitación, sino una sentencia. Me ofrecía un puesto en la empresa familiar, la oportunidad de mi vida, según él. Un futuro asegurado, un camino trazado. Pero para mí sonaba como una jaula con paredes de oro. Yo solo quería dedicarme a la música. No era un capricho pasajero, era lo único que me hacía sentir vivo. Sin embargo, en su mundo, los sentimientos no valían nada si no producían dinero. Intenté explicárselo con calma, pero en su rostro no había espacio para el diálogo. Música, ¿de eso piensas vivir? Tocar guitarras mientras los demás trabajan de verdad. Su voz se elevó como un látigo. Lo conocía lo suficiente para entender que no era enojo, era humillación. Para él, mi decisión era una ofensa personal, un desafío a su autoridad, una grieta en su orgullo de patriarca. Cuando le dije que no aceptaría, no hubo un segundo de silencio para digerir la noticia. Me miró con una mezcla de decepción y desprecio, y pronunció las palabras que me dejaron helado: entonces, a partir de hoy, no eres parte de esta familia. Pensé que era una exageración. Una amenaza vacía, una de esas frases lanzadas al calor de la furia. Pero su tono no tenía vacíos, era puro acero. Esa noche, la cena fue una escena de guerra sin gritos. Mi madre evitaba mirarme, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Mis hermanos, Santiago y Lucía, no entendían lo que estaba pasando. Mi padre comía en silencio, cortando la carne con movimientos precisos, como si cada cuchillada fuera una respuesta a mi traición. Cuando terminé mi plato, me levanté sin decir palabra. Sabía que si abría la boca, algo se rompería más allá de la reparación. En los días siguientes, la tensión se volvió rutina. Mi padre no me hablaba, ni siquiera para recriminarme. Me ignoraba con una frialdad que dolía más que cualquier insulto. Un domingo, mientras todos estaban en la sala, se levantó, tomó una carpeta y me la arrojó sobre la mesa. Dentro había documentos notariales. Mi nombre, el mío, estaba tachado de un testamento. Me desheredó frente a todos, como si fuera una exhibición de poder. Nadie dijo nada. Mi madre se llevó las manos a la boca y Lucía lloró. Santiago me miró con esa mezcla de compasión y miedo que uno siente por quien está a punto de ser expulsado del cielo familiar. No sentí rabia al principio. Sentí un vacío. Era como si me hubieran arrancado la identidad y me hubieran dejado solo con un cuerpo. Mi padre me redujo a un extraño, y lo hizo con la precisión de quien corta una rama enferma de un árbol. En su mente, yo era la parte podrida, el hijo que se negaba a seguir la tradición, el que desafiaba el orden natural de su imperio. Intenté hablar con él una vez más por instinto que por esperanza. Le dije que lo entendía, que no pretendía rechazar lo que había construido, pero que necesitaba construir algo propio. Me escuchó en silencio y luego soltó una carcajada seca: eres igual que tu madre cuando dice que tiene sentimientos. No sirven para nada. Esa frase me dolió más por ella que por mí. Empecé a pasar menos tiempo en casa. Me refugié en la música, en los pequeños escenarios donde nadie sabía quién era mi padre. En esos lugares, por fin era solo Daniel, no el hijo de García. Pero cada vez que regresaba, el aire en la casa era más denso, más helado. Papá me trataba como si fuera un huésped indeseado. A veces me saludaba con una sonrisa cortante, como si disfrutara de verme empequeñecer. Mi madre trataba de mantener un equilibrio imposible. Me dejaba comida guardada, me abrazaba en silencio, y luego fingía normalidad cuando él entraba en la habitación. No podía enfrentarse a él, lo conocía demasiado. Vivía bajo la sombra de un hombre que necesitaba controlar incluso las emociones ajenas. Un mes después, recibí un correo electrónico del abogado de la familia. Confirmaba lo que yo ya sabía: mi exclusión del testamento era oficial. No tenía derecho a nada.
Ni bienes, ni acciones, ni siquiera el terreno donde estaba construyendo el estudio improvisado que tanto soñaba. Fue entonces cuando entendí que mi padre no solo quería castigarme, quería borrar mi existencia del legado familiar. El golpe final llegó una semana después. Me llamaron varios conocidos para contarme que mi padre había hablado de mí en una reunión de la empresa. Uno de mis hijos decidió darle la espalda a su familia, dijo, y a partir de hoy no lo considero parte de ella. Lo dijo frente a decenas de empleados, amigos y socios. Me convirtió en una anécdota pública, en un ejemplo de lo que pasa cuando alguien lo desafía. Esa noche, no dormí. Sentí el corazón arder entre rabia y vergüenza. No sabía si llorar o gritar. Pensé en todo lo que había soportado durante años, su perfeccionismo, sus comparaciones constantes, su obsesión con el éxito. Recordé cómo me obligaba de niño a ir a la empresa los sábados, para aprender lo que es el trabajo real. Recordé cómo cada logro mío que no estaba relacionado con dinero era ignorado. Entendí algo que nunca había querido aceptar: mi padre no me desheredó por rechazar la empresa. Me desheredó por rechazarlo a él. Por no seguir su molde, por no necesitar su aprobación. Y eso, para un hombre como él, era el peor insulto posible. Cuando pensé que no podía ir más abajo, recibí un mensaje suyo, una foto de la fachada de la empresa, con una sola frase: esto pudo ser tuyo. Esa fue la primera vez que sentí odio. Puro, seco, sin culpa. No por haber perdido el dinero, sino por darme cuenta de que mi padre disfrutaba destruyéndome emocionalmente. Me prometí que algún día esa misma mirada de superioridad se quebraría. Que el hombre que me humilló delante de todos se vería obligado a enfrentar la verdad que tanto ocultaba detrás de su imagen de éxito. Y sin saberlo aún, el primer paso hacia esa venganza ya estaba en marcha. El silencio de mi padre duró poco. Cuando deja de hablar, no es porque haya renunciado, sino porque está preparando la próxima jugada. Lo aprendí de la peor manera. Una mañana, mientras revisaba mi correo, vi mensajes de mis hermanos. Los dos me escribían casi al mismo tiempo, confundidos, con el mismo tono entre preocupado y molesto. Decían que papá les había contado mi versión distorsionada de la historia. Que me había ido de la casa renunciando a todo por orgullo. Mi primer impulso fue reír. Orgullo. Siempre esa palabra. Para mi padre, el orgullo es el pecado más grande, a menos que sea el suyo. Les respondí intentando aclarar, pero noté algo en sus mensajes: ya no estaban preguntando, estaban repitiendo su discurso. Era como si él hablara a través de ellos. Con el paso de los días, empecé a notar su estrategia. No me atacaba directamente, no necesitaba hacerlo. Bastaba con dejar caer frases envenenadas, insinuaciones disfrazadas de preocupación. Le decía a Lucía que yo me había metido con gente equivocada. A Santiago, que seguro lo estaba decepcionando también. Cada palabra suya era un hilo, y él los movía a todos como títeres. Lo peor fue cuando comenzaron a llegar mensajes extraños de conocidos de la familia. Algunos me preguntaban si estaba bien, otros me ofrecían trabajo en la empresa por si cambiaba de opinión. En todos los casos, detrás del tono amable, había una misma idea repetida: que había arruinado mi futuro por una pataleta. Papá no solo me había desheredado, ahora quería destruir mi reputación. Recuerdo un día en particular. Estaba tocando en un bar pequeño, apenas unas 30 personas, pero para mí era el primer lugar donde me aplaudían por lo que hacía. Cuando terminé, abrí el celular y vi una notificación suya. Una foto de la entrada de la empresa, otra vez, pero esta vez con un texto: aún puedes regresar, si dejas tu tontería. Me quedé paralizado. Era como si me observara desde lejos, esperando que me arrodillara. Volví a casa esa noche y encontré a mi madre en la cocina. Tenía esa expresión de quien lleva días llorando sin lágrimas. Me confesó que él estaba peor que nunca, que se pasaba horas hablando mal de mí frente a los empleados, y que había dicho algo que la había dejado helada: voy a enseñarle lo que cuesta desafiarme. Ella me pidió que me alejara, que no lo provocara más, que no tratara de enfrentarlo. Pero ya no se trataba solo de un conflicto entre padre e hijo. Era una guerra de poder, y él estaba decidido a ganar. Una semana después, Santiago me llamó. No para hablar, sino para gritar. Me acusó de manipular a mamá, de querer enfrentar a todos contra papá.
Me dijo que no entendía cómo podía hacerle eso a un hombre que te dio todo. Lo escuché en silencio, con un nudo en la garganta. Entendí que ya lo había perdido también. Que papá estaba cumpliendo su plan, paso a paso, aislarme, desacreditarme, hacerme sentir solo. Lucía fue diferente. Ella intentaba mantener contacto, aunque se notaba dividida. Me contaba que en casa el ambiente era irrespirable, que papá ya no dormía, que bebía más de la cuenta, que incluso había despedido a un empleado por hacerme una simple pregunta. Le dije que no se metiera, que no valía la pena. Pero ella respondió algo que me quedó grabado: no puedo quedarme callada mientras lo veo destruirte. A los pocos días, la destrucción se hizo pública. En una cena con socios, mi padre volvió a hablar de mí, esta vez sin cuidado. Lo supe por un excompañero de escuela que estaba presente. Según me contó, papá brindó y dijo, con una sonrisa orgullosa: uno de mis hijos ya no es parte de la familia, y así debe ser. Las manzanas podridas se eliminan antes de que contaminen el resto. No lloré. No grité. No rompí nada. Solo sentí una calma extraña, casi peligrosa. Era el tipo de serenidad que aparece justo antes de que uno haga algo irreversible. Durante los siguientes días, me encerré en mi pequeño estudio. No podía concentrarme en la música. Todo lo que componía sonaba a rabia. Pensaba en su cara, en su voz, en la forma en que lograba hacer que todos dudaran de mí. Esa era su verdadera habilidad: manipular emociones, torcer la realidad hasta hacer que pareciera que él era la víctima. Mi madre me visitó en secreto una tarde. Traía comida, como siempre, pero sobre todo traía miedo. Me contó que él había cambiado de abogado y que estaba revisando los contratos familiares, para asegurarse de que nadie más lo traicione. No era una revisión, era una purga. Dijo que incluso había insinuado que podría demandarme por difamación, aunque nunca había dicho una sola palabra pública contra él. Esa noche, mientras pensaba en todo eso, recibí una notificación inesperada. Un correo, sin remitente visible. El asunto decía: no confíes en lo que ves. Al abrirlo, encontré varios documentos adjuntos: balances financieros, facturas alteradas, transferencias sospechosas. Y un mensaje al final: tu padre no es el hombre que aparenta. Pero ten cuidado. Si él sabe que lo sabes, te destruirá. Me quedé mirando la pantalla durante minutos, sin moverme. No entendía quién me lo había enviado, pero algo en mi interior cambió. Por primera vez, no sentí solo rabia o tristeza. Sentí algo nuevo: poder. Imprimí los documentos y los guardé. No sabía qué iba a hacer con ellos, pero tenía claro que no podía seguir defendiéndome con palabras. Papá jugaba con fuego, y yo acababa de encontrar el fósforo. Esa noche, antes de dormir, pensé en Lucía. Pensé en su tono nervioso las últimas veces que me habló, en cómo parecía esconder algo cada vez que mencionaba a la empresa. Una sospecha empezó a tomar forma. Y aunque me prometí no involucrarla, no pude ignorar el presentimiento. A la mañana siguiente, mientras tomaba café, mi celular vibró. Era un mensaje suyo. Corto, sin saludo ni despedida. Fui yo quien te mandó los documentos. Tenemos que hablar. No sabes lo que está pasando aquí. Y con esas 10 palabras, todo lo que creía haber perdido, la familia, la verdad, mi propia voz, se volvió un campo de batalla. Cuando Lucía me confesó que había sido ella quien envió los documentos, sentí un escalofrío que me recorrió el cuerpo entero. No por miedo, sino por una mezcla de alivio y terror. Alivio, porque por fin alguien de mi familia veía lo mismo que yo, que papá no era un héroe, sino un tirano con un traje de empresario. Terror, porque si ella había llegado a ese punto, era porque algo realmente grave estaba ocurriendo dentro de la empresa. Nos encontramos en un café discreto, lejos del centro. Lucía llegó con los ojos hinchados, con esa mirada que mezcla culpa y valentía. Me contó que había descubierto movimientos sospechosos en las cuentas, transferencias sin explicación, contratos a nombre de terceros. Que al principio pensó que era un error contable, pero luego encontró correos de papá dando instrucciones explícitas para ocultar dinero. Me quedé mudo. Era como si, de golpe, todo encajara. Su necesidad de control, su obsesión por mantener una imagen intachable, su rabia cuando alguien lo desafiaba.
No defendía la empresa, defendía sus secretos. Lucía estaba asustada. Me dijo que Santiago firmaba documentos sin leer, confiando ciegamente en él. Que mamá fingía no saber, aunque sospechaba algo. Que incluso había rumores de empleados despedidos por hacer preguntas incómodas. Era un reinado de miedo. Salí de aquel encuentro con una mezcla de furia y determinación. Mi padre no solo me había destruido a mí, estaba arrastrando a todos consigo. Pero aún no podía moverme. No tenía pruebas sólidas ni aliados suficientes. Solo tenía a Lucía, y su miedo era un recordatorio de lo que pasaba cuando alguien lo desafiaba. Mientras tanto, la campaña de desprestigio contra mí se intensificó. Ya no era solo dentro de la familia. Empezaron a circular rumores entre los conocidos de mi padre, y curiosamente todos coincidían, que yo había robado dinero antes de irme. Que había intentado chantajarlo. Que estaba enfermo y necesitaba ayuda. Era una obra maestra de manipulación. Cada palabra suya era una semilla que germinaba rápido, porque nadie se atreve a dudar de un hombre poderoso. La parte más cruel fue cuando lo vi actuar como si nada. Asistía a eventos benéficos, daba entrevistas hablando sobre los valores familiares, posaba con Santiago y Lucía para fotos, dejando claro que yo era la ausencia vergonzosa, el hijo descarriado. Ver esas imágenes me rompía por dentro. Era como asistir a mi propio funeral. Intenté confrontarlo. Lo llamé. Atendió con una calma inquietante. Su voz sonaba casi cariñosa, pero cada palabra era veneno. ¿Ahora quieres hablar? Has tenido tu oportunidad. Elegiste ser un fracasado, y ahora lloras porque nadie te cree. Aprende, hijo, la reputación se gana trabajando, no tocando guitarras. Colgué antes de perder el control. Su juego era claro, quería que yo explotara, que cometiera un error, que le diera motivos para llamarme inestable. Las semanas siguientes fueron una sucesión de golpes bajos. Perros fieles de mi padre, empleados, primos, incluso viejos amigos, dejaron de hablarme. Algunos me bloqueaban sin explicaciones, otros simplemente fingían no verme. En cada silencio, sentía el eco de su poder. Lucía me escribía de vez en cuando, pero cada mensaje suyo era más corto, más cuidadoso. Tenía miedo de que alguien la descubriera. Me contaba que papá se encerraba horas en su despacho, que había despedido al contador principal y que Santiago lo reemplazó en varios trámites. Lo está usando, me dijo. Y yo lo sabía. Papá había encontrado en Santiago al hijo perfecto, obediente, leal, dispuesto a todo con tal de complacerlo. Un día, recibí un mensaje largo de mi hermano. Decía que estaba harto de mis mentiras, que sabía lo del robo, que papá tenía pruebas. Decía que no quería volver a verme. Supe entonces que la distancia se había vuelto definitiva. Mi padre había ganado esa ronda, me había dejado sin familia, sin nombre, sin defensa. Pero algo en mí cambió después de leer ese mensaje. No era resignación. Era una especie de frialdad que nunca había sentido antes. Ya no quería que me entendieran. Quería que supieran la verdad, aunque doliera. Comencé a revisar los documentos que Lucía me había mandado. Eran solo fragmentos, pero suficientes para intuir un patrón. Cuentas falsas, movimientos entre empresas fantasma, facturas duplicadas. No entendía del todo la magnitud, pero si sabía una cosa, si eso salía a la luz, el imperio de mi padre se derrumbaba. Pasé noches enteras analizando cada archivo, cada fecha, cada firma. Descubrí algo inquietante, muchos de los contratos estaban firmados por Santiago. Su nombre, su letra, su firma digital. Y según Lucía, él no tenía idea de lo que estaba firmando. Papá lo estaba utilizando como pantalla, cargando sobre él la responsabilidad legal de los fraudes. El odio volvió a hervir. Pero esta vez, ya no era impulsivo. Era un fuego frío, paciente. Si mi padre había hecho de la manipulación su herramienta, yo iba a usar su propia arma contra él. Empecé a registrar todo. Guardé copias, capturas, conversaciones. No sabía si llegaría el momento, pero me preparaba para cuando sí. Lucía, cada vez más nerviosa, me pidió que esperara, que no hiciera nada todavía. Me dijo que Santiago no la escucharía, que aún creía que papá era un santo incomprendido.
Yo sabía que eso cambiaría tarde o temprano. Los hombres como mi padre siempre se exceden, siempre terminan mordiéndose la lengua. Y efectivamente, el cambio llegó de la forma más cruel posible. Una noche, mientras revisaba los documentos, recibí una llamada de Lucía. Su voz temblaba. Me dijo que Santiago había descubierto una carpeta con su nombre. Dentro, había copias de contratos, movimientos bancarios y transferencias que lo comprometían directamente. Pero lo que lo destrozó fue encontrar una nota manuscrita de papá: en caso de emergencia, él se hace responsable. Lucía lloraba del otro lado del teléfono. Me dijo que Santiago había gritado, que había roto cosas, que había jurado no volver a creerle ni una palabra. Y justo cuando pensé que esa fractura podía ser el principio del fin de la manipulación de papá, escuché algo más. Un ruido de fondo. Una puerta que se cerraba. Y la voz de mi hermano, gritando mi nombre. Te dije que no te metieras en esto, Lucía, papá tenía razón, eres un traidor. La llamada se cortó. Esa noche no dormí. Sabía que la guerra acababa de empezar, pero lo que no imaginaba era que la siguiente batalla ya se estaba librando, dentro de mi propia casa. Cuando volví a escuchar la voz de Lucía, habían pasado 3 días desde aquella llamada caótica. Sonaba agotada, con un tono quebrado, como si hubiera envejecido de golpe. Me dijo que Santiago había explotado. Que, después de la discusión, se había ido de la casa, gritando que yo estaba intentando destruir lo único bueno que teníamos. Ella lloraba mientras hablaba, como si todavía intentara convencerse de que no había hecho nada malo al contarme la verdad. Pero lo cierto era que el daño ya estaba hecho. Papá había conseguido lo que quería: dividirnos. Y ahora la grieta era tan profunda que ya no sabía si podría cerrarse algún día. Lucía me contó que papá había enfrentado a Santiago con una precisión quirúrgica. Le mostró correos, fragmentos de documentos manipulados, todo cuidadosamente editado para que pareciera que yo lo había involucrado en algo ilegal. Tu hermano quiere verte caer, le dijo, con esa voz suya que podía sonar tan dulce y tan venenosa al mismo tiempo. Santiago, ciego de culpa, cayó en la trampa. Mientras tanto, Lucía seguía viviendo en un infierno silencioso. Papá sospechaba que alguien había filtrado los documentos, y aunque no la había confrontado directamente, le hacía sentir su desconfianza con cada mirada. A veces dejaba caer frases como: qué curioso que las cosas se pierdan justo cuando tú estás de guardia. Era su forma de torturarla sin tocarla. Yo me sentía atrapado. Quería ayudarla, pero no podía exponerla. Si papá descubría que ella estaba conmigo, sería su fin dentro de la empresa, y probablemente también dentro de la familia. Entonces decidimos actuar con cuidado. Empezamos a reunir pruebas más sólidas, pero esta vez sin dejar rastros. Ella accedía a documentos, copiaba información en pequeños pendrives y me los enviaba por canales seguros. Cada nuevo archivo era una pieza del rompecabezas. Y cada pieza mostraba algo peor: fraudes contables, pagos a políticos locales, empresas pantalla registradas a nombre de empleados. Papá no solo robaba, sino que lo hacía con una audacia que rayaba en el delirio. Mamá, silenciosa como siempre, empezó a cambiar también. La noté más cansada, más ausente, pero con una chispa distinta en la mirada. Una tarde me escribió: ya no lo reconozco. No sé si alguna vez fue diferente o si simplemente aprendió a fingir. Esa frase me perforó el pecho. Ella había vivido toda su vida a su sombra, callando para sobrevivir, justificando lo injustificable. Poco a poco, mamá se convirtió en nuestra aliada. Era quien cubría a Lucía cuando necesitaba quedarse más tarde en la oficina, quien me avisaba cuando papá estaba fuera de la ciudad para que pudiéramos reunirnos sin peligro. No lo decía, pero sabía que también quería verlo caer. Sin embargo, papá no era estúpido. Había construido su vida sobre el control y no iba a perderlo fácilmente. Empezó a moverse con más cautela, revisando cada movimiento, interrogando a los empleados, sembrando miedo. Y, como era de esperarse, su paranoia empezó a volverse violencia emocional. Lucía me contó que un día la llamó a su oficina, y sin levantar la voz, le dijo: si descubro que alguien de mi sangre me traiciona, no solo lo saco de mi vida, lo destruyo. Luego le acarició el hombro, sonriendo. Ese gesto me revolvió el estómago. Mi padre era capaz de todo.
Una noche, mientras revisábamos información nueva, Lucía descubrió algo que cambió todo: había cuentas abiertas a nombre de Santiago, con depósitos enormes, provenientes de contratos falsos. Mi hermano no solo estaba siendo manipulado, estaba siendo usado como escudo legal. Si algo salía mal, las autoridades irían primero por él. Cuando se lo dijimos, al principio no quiso creerlo. Se puso furioso, gritando que mentíamos, que papá nunca haría algo así. Pero al ver su propia firma en los documentos, su voz se quebró. Me miró con una mezcla de rabia y miedo. No puede ser, papá no haría esto. Esa fue la primera vez que lo vi dudar. Pero papá no iba a dejar que esa duda creciera. Esa misma noche, fue a buscarlo. No sé qué le dijo, pero Santiago volvió a cerrarse como una piedra. Al día siguiente, nos envió un mensaje: no quiero volver a saber nada de ustedes. Lucía rompió a llorar. Yo sentí una furia tan grande que apenas podía respirar. Fue entonces cuando comprendí algo que me heló el alma: papá no quería dinero, ni poder. Quería obediencia. Su verdadero placer no estaba en controlar los negocios, sino en controlar a las personas. Durante los días siguientes, empecé a ver señales de que algo se acercaba. Papá estaba nervioso, haciendo movimientos bruscos. Canceló reuniones, transfirió fondos, llamó a su abogado. Sentí que algo grande estaba por estallar, pero no sabía si era el momento adecuado para actuar. Hasta que una noche, mamá apareció en mi puerta. Traía una carpeta en las manos. No dijo mucho, solo me la entregó. Dentro había copias de correos firmados por papá, órdenes directas de manipular balances, transferencias ocultas, nombres falsos. Era la prueba que faltaba. Cuando levanté la mirada, ella estaba llorando. No lo hagas por venganza, me dijo, hazlo por nosotros, por lo que destruyó. Sabía que tenía razón. Pero la venganza era lo único que me mantenía en pie. Esa misma noche, hablé con Lucía. Decidimos que ya no podíamos esperar más. Reunimos todo, lo organizamos, y contactamos a un abogado que no tuviera relación con la familia. Él revisó los documentos y nos miró con incredulidad: si esto es cierto, su padre no solo puede perder la empresa. Puede ir a prisión. Cuando salimos de su oficina, el aire olía distinto. A peligro, pero también a libertad. Sin embargo, antes de que pudiéramos dar el siguiente paso, papá se nos adelantó. Alguien lo había alertado. Tal vez un empleado, tal vez Santiago. Lo cierto es que, de repente, desaparecieron varios de los archivos digitales que Lucía guardaba en su computadora. El sistema de seguridad de la empresa fue actualizado. Y lo peor, papá convocó una reunión familiar urgente. Yo sabía que era una trampa. Pero aún así, fui. Tenía que verlo a los ojos. Nos sentamos los cuatro. Él, con su traje perfecto. Mamá, en silencio. Lucía, pálida. Santiago, evitando mirarme. Papá comenzó a hablar como si nada hubiera pasado. Habló de unidad familiar, de superar diferencias, de volver a confiar. Era el discurso del perdón, pero detrás de cada palabra, había amenaza. Cuando terminó, me miró directamente. Sonrió con esa calma que tanto odiaba. Solo quiero saber una cosa, hijo: ¿qué harías si descubrieras que tu familia está a punto de destruirse por tu culpa? Lo supe entonces. No había marcha atrás. Él ya sabía todo. Y estaba dispuesto a arrastrarnos a todos consigo. Dormí poco esa noche. El rostro de papá me perseguía incluso con los ojos cerrados, esa sonrisa calculada que usaba cada vez que creía tener el control de todo. Sabía que estaba acorralado, pero aún así, su manera de enfrentarlo no era la de un hombre que teme perder, sino la de alguien que prefiere incendiar el tablero antes de admitir una derrota. La reunión familiar había sido un espectáculo cruel. Papá no buscaba reconciliación, buscaba que cada uno de nosotros se hundiera un poco más en la culpa y el miedo. Lo logró. Cuando se levantó de la mesa, Santiago salió detrás de él, intentando hablarle. Mamá se quedó inmóvil, mirando su taza vacía como si fuera un pozo sin fondo. ¿Y Lucía? Lucía apenas respiraba. Esa noche, cuando la casa quedó en silencio, ella me escribió: creo que nos descubrió.
No podemos quedarnos quietos. Tenía razón. Si esperábamos un día más, todo lo que habíamos conseguido desaparecería. Así que tomé una decisión que ni siquiera yo sabía si podría sostener, filtré parte de los documentos. No a la policía, ni a la prensa, aún no, sino a un periodista independiente con el que había trabajado años atrás, alguien que debía un favor y sabía mantener la boca cerrada. Le envié la información con un mensaje simple: publicas y desaparezco. No lo hice por dramatismo. Lo hice porque, por primera vez, temí por mi vida. Al día siguiente, todo parecía normal. Papá fue a la empresa, Santiago lo acompañó, y mamá trató de actuar como si no pasara nada. Pero el ambiente era irrespirable. Lucía me dijo que él había ordenado auditar cada computadora, revisar correos, rastrear dispositivos. Estaba cazando fantasmas, pero pronto daría con nosotros. Yo sabía que no podía seguir ocultándome. Así que fui directamente a verlo. Entré a su oficina sin avisar. Él levantó la mirada, sin sorpresa, como si me hubiera estado esperando. Su voz fue suave, casi paternal. ¿Vas a seguir jugando a ser héroe, hijo? Esa frase me atravesó. Porque, en el fondo, él sabía que yo nunca quise ser héroe. Solo quería justicia. Quería que dejara de destruir todo lo que tocaba. Le dije que sabía todo. Que tenía las pruebas. Que ya no podía esconderse detrás de la familia, ni de su apellido. Su expresión cambió. Por un segundo, vi miedo. Pero enseguida volvió a esa calma asesina que lo caracterizaba. Si caigo, todos caen conmigo. Su amenaza no era vacía. Sabía que podía arrastrar a Santiago, incluso a mamá, en su red de mentiras. Pero no me importó. Le respondí que esa vez no le iba a tener miedo. Que si tenía que verlo hundirse, lo haría, aunque me costara todo. Él rió. Una risa lenta, rota, como si realmente disfrutara el desastre. No tienes idea del monstruo que creaste, dijo, antes de levantarse y salir. Esa fue la última vez que lo vi como hombre libre. 3 días después, los primeros artículos aparecieron en línea. No eran solo rumores, los documentos hablaban por sí solos. Empresas fantasma, lavado de dinero, contratos falsificados. Los nombres estaban ahí, los montos, las fechas. Todo. El apellido de mi padre, expuesto. El escándalo fue inmediato. Los socios se apartaron, los clientes cancelaron contratos, la prensa acampó frente a la sede principal. Santiago intentó negar todo, pero ya era demasiado tarde. El daño era irreversible. Mamá me llamó llorando. No porque lamentara lo que había pasado, sino porque no podía soportar verlo humillado. Se lo buscó, le dije, pero aún así sentí una punzada de culpa. Parte de mí todavía era ese hijo que buscaba su aprobación. Lucía, en cambio, parecía más aliviada que triste. Era necesario, dijo, aunque duela. Esa misma tarde, la policía registró la empresa. Papá no se presentó. Se había ido de la ciudad, dejando solo una carta dirigida a nosotros 4. En ella no había disculpas, ni explicaciones. Solo una frase escrita con esa letra firme e impecable que siempre usaba. La sangre no se limpia con verdad. Se limpia con silencio. Supe, en ese momento, que no pensaba entregarse. Durante las siguientes semanas, vivimos como en un sueño roto. Los medios hablaban de el empresario fugitivo, los abogados intentaban controlar los daños, y la familia se desmoronaba en cámara lenta. Santiago me culpaba directamente. Me llamó traidor. Dijo que había destruido el legado de nuestro padre. No pude explicarle que ese legado era podredumbre. Él no quería escuchar. Mamá, cada día más frágil, se aisló. Pasaba horas mirando fotos antiguas, buscando en el pasado algún indicio de que las cosas habían sido distintas. Pero no lo había. Papá siempre fue así, solo que ahora todos lo sabíamos. Una madrugada, recibí un mensaje sin remitente. Solo decía, nos vemos pronto. Y adjuntaba una dirección. Era él. No sabía si era una amenaza o una invitación. Fui igual. El lugar era un viejo galpón en las afueras de la ciudad, cerca del río.
Dentro, el aire olía a humedad y gasolina. Papá estaba allí, sentado en una silla de madera, con la calma de siempre. Parecía más viejo, más delgado, pero sus ojos seguían siendo los mismos, fríos, impenetrables. «Viniste», dijo, sin sorpresa. Le pedí que se entregara. Le dije que podía salvar algo si hablaba. Él negó con la cabeza. ¿Salvar? Ya está todo perdido. Pero al menos, si yo caigo, sabrán que no fui el único. Sacó un sobre del bolsillo y lo puso sobre la mesa. Aquí están los nombres. Los que firmaron conmigo. Los que fingieron no saber. Lo miré sin entender. ¿Por qué me das esto? Sonrió. Porque quiero que termines lo que empezaste. Pero recuerda, cuando la verdad se libera, no elige a quien destruye. Y se fue. Esa fue la última vez que lo vi. Días después, lo encontraron en un hotel, muerto. Sobredosis, dijeron. Algunos lo llamaron suicidio. Yo no estuve tan seguro. Abrí el sobre. Dentro estaban los nombres que hundirían no solo su empresa, sino a media ciudad. Políticos, empresarios, jueces. Era un mapa del poder podrido que él había tejido. Tuve en mis manos la posibilidad de quemarlo todo o enterrarlo. Y por primera vez, no supe qué hacer. Esa noche, soñé con mamá, Lucía y Santiago. Todos estábamos en silencio, como si la verdad nos hubiera dejado sin voz. Cuando desperté, decidí. Lo entregué todo. La investigación se expandió. Cayó una red completa. Pero el precio fue alto, nuestra familia quedó destruida, los apellidos manchados, la memoria dividida entre el miedo y el alivio. Sin embargo, cuando volví a ver el amanecer después de todo eso, sentí algo que no conocía hacía años: paz. Papá tenía razón en una sola cosa. La verdad destruye. Pero también libera. Y yo, al fin, estaba libre. Lo que siguió a la tormenta fue una calma rara, como la que queda después de que un incendio finalmente cesa, el suelo humea, pero en el aire hay algo parecido a verdad. Las cámaras se fueron con el tiempo, los titulares se amortiguaron, pero los procedimientos judiciales se prolongaron como una cicatriz abierta. Los abogados marchaban como sombras entre papeles y firmas, y yo aprendí a no confundir movimiento con justicia. Había mucho que resolver, cuentas congeladas, bienes en disputa, proveedores que querían cobrar y empleados que necesitaban seguridad. La vida real no hacía pausas para mi duelo ni para mi rabia. Mamá cambió de forma sutil y definitiva. Dejó de fingir normalidad para sobrevivir y empezó a reclamar el lugar que la costumbre le había arrebatado. Se mudó conmigo porque el hogar estaba ahora partido y porque necesitábamos reconstruirlo lejos del altar de su silencio. Verla caminar por la casa sin esa sombra pegada a la espalda fue una de las primeras pequeñas victorias. No era felicidad, era aliento. Empezó a cuidar de su cuarto, a colgar una foto que antes evitaba, a decir lo que pensaba en voz baja. Cuando me miraba, ya no había culpa en sus ojos, sino una memoria que se liberaba. Santiago tardó más en aparecer auténtico. La brecha que papá había tallado con sus palabras y sus mentiras no se cerró de la noche a la mañana. Hubo entrevistas, reproches públicos, silencios que dolían más que las acusaciones. Pero con cada nueva revelación judicial y cada señal de que la red de corrupción no se sostenía sin nombres reales, algo en él se quebró. No fue una reconciliación teatral ni una escena de película, fue un proceso torpe y humano de ver cómo el pedestal donde había sentado a nuestro padre se desmoronaba y, al mismo tiempo, reconocer que había servido como andamio para el derrumbe. Empezó a buscarme no por obligación, sino por un remordimiento que no sabía transformar en palabras. Sus mensajes fueron pasos pequeños, fotos de su hijo, un mensaje sobre pagos atrasados a empleados, una nota sobre cambiar la estructura de la empresa. Todo raro, lento, pero real. La justicia tardó en entender que un testamento no es un hecho sagrado cuando nace del abuso y la manipulación. Los peritos revisaron firmas, contables reconstruyeron balances y poco a poco, quedó claro que no había solo rencor en la decisión de desheredarme, había un entramado de falsedades para proteger una red de fraude. El tribunal no solo anuló la cláusula abusiva, declaró nulas las disposiciones que se habían sustentado en documentación adulterada. El patrimonio,
Después de interminables gestiones y cálculos, se reconvirtió en un paquete que debía repararse y redistribuirse según la ley, con prioridad para indemnizar a trabajadores y proveedores afectados. La herencia dejó de ser un premio privado para transformarse en deuda moral. Recibir la notificación del fallo fue un momento anticlimático. No hubo juramento de venganza ni regocijo triunfal. Sentí un peso levantarse, y al mismo tiempo, el vacío de quien esperaba que la reparación fuera un remedio instantáneo para años de daño. La sentencia dictaminó que las acciones se repartirían entre nosotros como herederos legales, pero con la condición, imprescindible, de sanear las cuentas y garantizar el pago a quienes habían sido perjudicados. El juez habló en términos fríos que no ocultaban la gravedad, restitución y responsabilidad. El apellido que tanto había querido controlar su propia narrativa quedó bajo la lupa del proceso. Tomé la decisión más difícil de todas, no quería beneficiarme personalmente del legado que había servido de pantalla para corrupción y silencio. Podía quedarme con la mitad y vender propiedades, pero eso no corregiría las vidas que se habían quebrado por sus negocios. Opté por que mi parte, la que por derecho me correspondía ahora, se destinara a dos cosas concretas: primero, un fondo para los empleados despedidos o estafados, para garantizar su estabilidad; segundo, la creación de una pequeña escuela de música comunitaria en el barrio donde crecí, un lugar para que jóvenes sin recursos encontraran otra posibilidad. No era altruismo inocente, era devolver lo que el apellido había tomado desde su trono de imposiciones. Era, además, una manera simbólica de reivindicar mi identidad, música en lugar de mansiones. Lucía fue la voz firme que sostuvo los acuerdos dentro de la empresa para que el saneamiento no fuera solo un título legal sino una práctica real. Ella asumió responsabilidades administrativas con honestidad, y poco a poco, ganó el respeto de empleados que antes temblaban ante la sola mención del apellido. Verla caminar por los pasillos con la frente alta y sin esa mirada de culpa fue una de las recompensas más grandes. No porque quisiera ver a papá destruido, sino porque la liberación de ella era, en sí misma, una reparación que ninguna sentencia podía escribir. Hubo quienes quisieron convertir mi renuncia a la riqueza en epopeya moral y otros en espectáculo de hipocresía. Las redes hicieron lo suyo, elogios, críticas, teorías conspirativas. Aprendí a no leer todo. Aprendí a dejar que la justicia se encargara del resto. Lo que a mí realmente me importaba no eran las palabras ajenas, sino las voces de quienes habían perdido su salario, su dignidad o su confianza. Cuando les hablé, escuché dolores que ninguna cifra podía curar, pero también agradecimientos que no pesaban en buena conciencia, sino en alivio tangible. Llegó el día en que pude hacer algo que deseaba desde el principio: cerrar la oficina de papá, colgar el letrero de la nueva fundación y abrir las puertas de la escuela de música. No fue un acto de celebración, fue un rito sencillo: mesas, instrumentos donados, carteles con horarios para niños y adultos, y la presencia discreta de mi madre que me miraba con la mezcla de orgullo y cansancio que dan las batallas largas. Allí, mientras afinaba una guitarra en un rincón, entendí que la herencia que me interesaba no tenía cuentas bancarias, tenía melodías guardadas en la garganta de quien nunca tuvo recursos para expresarlas. El clímax no llegó con un cheque ni con una sentencia resonante, llegó en un sonido mínimo, una canción que empecé a tocar sin pensar demasiado, mientras la sala se iba llenando de voces que no conocía. Era una canción corta, con acordes ahogados por la emoción, sin pretensiones de himno. Me encontré cantando sobre pérdida, sobre control, sobre quién es libre cuando se suelta la cadena que lo ataba. No era venganza explícita, era una exorcización. La letra no nombraba a nadie, pero cada frase estaba cargada de lo vivido. Y cuando terminé, el silencio fue tan denso que, por un instante, pareció un abrazo. Después de meses de ruido, juicios y dolor, entendí algo que antes no quería aceptar: la verdadera emancipación no pasa por humillar al que te hizo daño, ni por acumular aquello de lo que te privaron. Pasa por elegir qué haces con lo que te dejaron, por transformar el poder en responsabilidad y por escuchar a quienes no tuvieron voz mientras el apellido brillaba bajo reflectores. Tomé la carta de la que papá hablaba, la que alguna vez pensé que simbolizaba su venganza final, y la quemé en el patio de la casa. No fue un gesto teatral, fue un corte definitivo con la necesidad de que él siga presente en mi historia. Vi cómo el papel se consumía y, con eso, un poco de su sombra también. No recuperé su amor ni su aprobación, pero recuperé mi calma. Esa noche escribí la canción completa. La letra quedó en una libreta con la tinta temblorosa, como si la emoción aún no se hubiera asentado.
La melodía era simple, y por eso me pareció honesta. La toqué una y otra vez, hasta que las palabras se volvieron respiración. No busqué fama ni justicia poética, solo quise que las notas dijeran lo que las palabras no alcanzaban. Al cerrar la libreta, me di cuenta de que la herencia que me quedaba era silenciosa y pesada, pero mía, la paz de saber que, a pesar de todo, había elegido. Había elegido justicia sobre venganza, reparación sobre ruina, música sobre monedas. Y eso, más que cualquier testamento, fue el patrimonio que me devolvió la vida.